Vamos a abrir nuestras Biblias, Hechos 1:8, vamos a leerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque estás en medio nuestro, gracias porque tú enviaste a tu Espíritu Santo para darnos, Señor, ese poder para enseñarnos y poder predicar el Evangelio con autoridad, Señor. Gracias porque nos diste, Señor, el poder del Espíritu Santo para ir y hacer discípulos. Gracias porque nos diste el poder del Espíritu Santo para hacer iglesia, para hacer un pueblo tuyo, para ser fuerte, Señor, contra las acechanzas del diablo, para orar con autoridad, para clamar con autoridad, para interceder con autoridad, oh Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que hoy sea, Señor, tu Espíritu Santo manifestándose en medio de nosotros, que tu gloria se derrame en nuestras vidas, que tu gloria llene este lugar, este templo, esta casa, Señor, estas 4 paredes que sean llenas de tu gloria, amado Dios. Y que nosotros, Padre, nos saturemos, Padre, de ti, que nos llenemos de ti y que podamos cumplir, Señor, el propósito tuyo, amado Dios, en la gran comisión tuya, Señor, lo que tú veniste a hacer aquí a la tierra, Señor, lo que veniste a enseñarnos, Cristo, de poder. Gracias, Espíritu Santo. Hoy abre mis labios para poder enseñar a tu iglesia. Hoy abre mis labios para que pueda compartir tu palabra en el poderoso nombre de Jesucristo. Decimos amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a hablar sobre Hechos de los Apóstoles en este libro. Vamos a estar viendo eso, vamos a estar leyendo, estudiando. Cuando lo leamos, pidámosle al Espíritu Santo, que es el que revela todas las cosas, pidámosle sabiduría, pidámosle revelación, pidámosle que nos enseñe, que podamos conectarnos con la palabra, que podamos conectarnos con Cristo, para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, para que nosotros estemos tan saturados que no podamos resistir de ir y hablarle a aquel que necesita de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a estar cada día más y más creciendo en el conocimiento de Dios. Y vamos a hablar de este libro que es tan poderoso, el libro de los Hechos, porque muestra el ministerio del Espíritu Santo. Dicen por ahí que en vez de llamarse Hechos de los Apóstoles, debió haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, porque en cada pasaje nos muestra la obra, la manifestación del Espíritu Santo, lo que Él estuvo haciendo, cómo Él estuvo obrando en la iglesia, cómo Él estuvo obrando a través de los discípulos, a través de los apóstoles, a través de la iglesia, a través de los siervos y siervas de nuestro Señor Jesucristo. Él trajo la revelación al apóstol Pablo, aquel que fue luego llamado para ser apóstol a los gentiles, para ti y para mí, y dejó cartas, escribió cartas para que nosotros las podamos leer y las podamos entender y podamos llenarnos cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Dice que el libro de los Hechos lo escribió Lucas. Lucas fue un médico de profesión, médico. Pero que él caminó en tiempos de Jesús, en tiempos de Pablo, él sirvió a Pablo. Y él estuvo recopilando todos aquellos hechos que hizo Jesús. Dice en el principio, cuando escribe, empieza hablando en Hechos 1, dice en el 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso está hablando del libro de Lucas. El Evangelio de Lucas lo escribió también Lucas, el que escribió el libro de los Hechos. Y él empezó a enseñar todo lo que Jesús, él fue e investigó todo lo que Jesús había hecho, todo lo que había pasado cuando Jesús caminó sobre la tierra, los milagros, las señales, las manifestaciones, cuando Jesús sanaba, cuando Jesús libertaba, cuando Jesús oraba, cuando Jesús fue a la cruz, cuando Jesús murió, cuando Jesús resucitó. Todo eso lo fue recopilando Lucas y lo escribió, lo plantó para que lo pudiéramos tener hoy. Y yo, para que lo pudiéramos estudiar, lo podamos leer. Amén. Hechos de los Apóstoles es el libro que más menciona al Espíritu Santo. Este libro
es uno de los mayores tesoros de la historia cristiana, además de poner énfasis en la persona y en la obra del Espíritu Santo. Este libro es la fuente de consulta más confiable que tenemos sobre los primeros cristianos y sobre los orígenes de la iglesia, la sociedad más cosmopolita del mundo. Hechos de los Apóstoles tendría que llamarse Hechos del Espíritu Santo. Es el manual del Espíritu. Todo lo que queremos saber de la persona, la obra y el ministerio glorioso del Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad, la encontramos en este precioso tesoro de Hechos. De acuerdo con el gran teólogo Bedrock, el día del Pentecostés marcó el amanecer de un nuevo día en las relaciones entre el Espíritu Santo y la humanidad. Él vino para habitar en la iglesia. Todo el trabajo eficaz de la iglesia ha sido realizado por el poder del Espíritu Santo. La incredulidad, a la duda y la crítica pueden atacarla, pero no pueden derrotar la iglesia, el verdadero cuerpo de Cristo, habitado por el Santo Espíritu de Dios. Es tan indestructible como el trono de Dios. Gloria a Dios. Amén. Nos habla y nos enseña. Hay grandes riquezas aquí que podemos encontrar y que tenemos que descubrir nosotros al meditar y al estudiar el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Y Dios para eso lo dejó, para que nosotros pudiéramos entender, para que nosotros pudiéramos comprender todas las cosas. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que era de letra. El ministerio del Antiguo Testamento era de letra. Pero hoy el ministerio es del Espíritu y es mucho mayor, dice, tiene mayor peso, tiene mayor gloria, porque es de parte del Espíritu de Dios. En el libro de los Hechos se hace mucho más hincapié del ministerio del Espíritu Santo que en el Nuevo Testamento y que en cualquier otra parte de las Escrituras. La misma palabra de Dios afirma que el nuevo pacto, el ministerio del Espíritu será con mucho mayor gloria. Aleluya. Si en el Antiguo Testamento Dios es conocido como la dispensación del Padre, en el Nuevo Testamento es conocido como la dispensación del Espíritu Santo. Ahí podemos descubrir, ahí podemos entender que el Espíritu Santo vino para estar en la iglesia, para darle poder a la iglesia, para darle autoridad a la iglesia, para que hagamos y cumplamos la gran comisión que Jesús dijo en su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Voy a leer en 2 Corintios 3, capítulo 3, versículos 6 al 8, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino de espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Tú y yo somos ministros de ese nuevo pacto, ministros de lo que vino a traer, de lo que vino a hacer Jesús. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu. Amén. El Espíritu es el que está obrando en nosotros, el que está obrando en su iglesia. Es el Espíritu Santo el que está preparándote también. Es el Espíritu Santo el que te está enseñando y te está guiando para que nosotros podamos hacer todas las cosas. Y es el Espíritu Santo que nos enseña y nos revela y nos guía y nos dirige. Bendito sea Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar, con el que vamos a poder nosotros. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder. Es por eso que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que permitirle al Espíritu Santo que venga a ayudarnos para que podamos ir y hacer las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos. Bendito sea su nombre. El libro de los Hechos, hermanos, en su capítulo 1 nos empieza hablando, Lucas, te digo otra vez, Lucas empieza escribiendo y dice que el Señor se presentó. Voy a leer el 2, versículo 2, capítulo 1, versículo dice, hasta el día en que fueron recibidos. Perdón, voy a leer desde el 1. En el primer tratado, Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Jesús, después de que murió, después de que resucitó, Él se presentó una vez más a los discípulos y Él estuvo hablando con ellos y enseñándoles, dice, por medio del Espíritu Santo. Jesús estuvo hablándole a los discípulos, Jesús se presentó delante de los discípulos, Jesús se mostró y esos discípulos vieron y fueron testigos de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Y todo tiene un propósito. Dios no hace las cosas por hacerlas. No, o Dios no se equivoca y se equivocó, o por eso sucedió así, o por eso fue a la cruz. No. Dios todo lo hace con un propósito. Y Él se presentó delante de los discípulos para que ellos fueran testigos, para que los discípulos pudieran predicar de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Él los preparó, Él les enseñó, Él les habló. Y antes de partir, dice la palabra de Dios que los discípulos estaban tristes. Versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban pensando qué es lo que iba a pasar. Los discípulos, los que estaban ahí aprendiendo, los que se acercaron una vez a Jesús después de haber resucitado, ellos preguntaban y decían: Señor, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué viene ahora? Ahora sí viene el tiempo que vas a restaurar el reino de Israel. Ellos estaban esperando un reino, que el rey se estableciera ahí, que un rey viniera a gobernarlos como se gobernaba en ese tiempo. Pero Jesús les dice: no le toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que Dios ha establecido en su voluntad. Pero Él le habla, dice: pero ustedes van a recibir poder cuando hayan recibido al Espíritu Santo y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo lo van a recibir para que ustedes puedan ser testigos, para que ustedes puedan conocer, para que ustedes puedan hablar de mí, para que ustedes puedan confesar quién es Dios, para que ustedes puedan confesar, decirle a aquel que necesita, aquel que no conoce de Dios, para que ustedes les hablen. Por eso necesitan al Espíritu Santo. Por eso tú y yo necesitamos al Espíritu Santo, para que podamos hablar y predicar con autoridad, con denuedo la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Dice que Jesús se presentó delante. Y sabes, eso es una prueba indubitable de la resurrección de Jesucristo. No hay duda de que Jesús resucitó. No hay duda de que Jesús no murió y resucitó. No, sabemos nosotros, estamos convencidos. Estamos seguros de que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestras faltas, para perdonar nuestras ofensas, para darnos vida y vida eterna. Bendito sea su nombre. Y también Él murió en la cruz y Él resucitó para que nosotros seamos testigos y para que nosotros podamos creer. Su palabra dice que hubo uno de los discípulos que no creyó cuando le dijeron que el maestro había resucitado, y ese es Tomás. Y él dijo: no voy a creer hasta que yo vea sus manos, hasta que yo vea y pueda meter mis manos dentro de los huecos que Él tiene. Ahí voy a creer. Y dice que Jesús se presentó a Tomás y le dijo: Tomás, mírame, pon tus manos en mis heridas, pon tus manos, tiéntame, no soy yo, soy yo. Jesús se presentó delante de él y él pudo creer. También el apóstol Pablo nos enseña la Biblia que era un hombre fariseo, que era un hombre judío, que era un hombre hebreo, que era un hombre que sabía la ley, que conocía la ley. Pero cuando Jesús se presentó delante de él pudo ser testigo. Porque él empezó a predicar de Jesús y él pudo ser testigo. Entonces, hermanos, necesitamos tú y yo al Espíritu Santo para poder ser testigos de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Amén. Aleluya. ¿Sabes?
El Espíritu Santo va a venir a tu vida para que tú tengas el poder y la autoridad para predicar la palabra de Dios, para ir y hacer discípulos. Ese es el mandamiento que Jesús nos deja. Ese es el mandamiento que Jesús quiere que nosotros cumplamos. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bendito y alabado sea su poderoso nombre. Aleluya. Ese es el trabajo de la iglesia. Eso es lo que tú y yo vamos a hacer. Para eso Dios preparó, para eso Dios dio el Espíritu Santo a la iglesia. Bendito sea su nombre. Dijo Jesús, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me van a ser testigos. Y ustedes van a ser testigos. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos buscarlo. Necesitamos una amistad con Él. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea su nombre. Para que nosotros podamos ser testigos, para que nosotros podamos hablar, para que nosotros podamos confesar, decir que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. En el libro de Hechos, hermanos, podemos encontrar este versículo, este texto que nos habla, que acabamos de leer y que nos ayuda, porque ese versículo es un versículo que tiene gran riqueza y que nos ayuda en la obra misionera de la iglesia sobre la faz de la tierra. Amén. Este texto podemos encontrar la clave del fervor de la iglesia evangélica. Aquí el Señor Jesucristo revela que el poder del Espíritu Santo es el que va a motivar a la iglesia para que la iglesia se expanda a todo lugar, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se mueva. Es el Espíritu Santo el que va a poner en ti y en mí ese poder, ese dunamis, gloria a Dios, aleluya. La palabra griega, hermanos, de poder, podemos encontrarla que significa dunamis, de donde proviene la palabra dinamita. Eso significa la palabra poder. Dunamis proviene de donde viene la palabra dinamita, porque es una explosión. Viene a ser una explosión en nosotros de su gracia, de amor, de milagros, para la obra de Dios, para que podamos nosotros hacer la obra de Dios. Eso viene a ser el Espíritu Santo. Viene a sacudir tu vida. Viene a sacudir tu casa, viene a sacudir tu familia, viene a sacudir la iglesia. Eso viene a ser el Espíritu Santo. Y vamos a ver la próxima semana el derramamiento del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquellos 120 que estaban reunidos, esperando la promesa que Jesús les había hecho. Bendito sea Dios. Ellos estaban esperando y hubo lenguas y hubo un gran viento y hubo un gran poder de la manifestación del Espíritu Santo, de ese derramamiento. Bendito sea su nombre. Nosotros necesitamos ese sacudir del Espíritu Santo, que venga a hacer esa explosión en nuestro corazón, en nuestra vida, para que nosotros amemos a Dios y amemos las almas. Que esa sea nuestra oración en este año. Dios, ayúdame a hablarle a mi vecino, ayúdame a hablarle a mi amigo, ayúdame a hablarle a mi conocido, para que él entienda y que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción a su vida, para que él se arrepienta, para que él crea en Jesucristo. Y el Espíritu Santo le va a dar esa revelación. Pero que esa sea tu oración en este año, amado hermano, amada hermana. Bendito sea Dios, aleluya. Vamos a leer unos versículos que nos habla del poder de ese dunamis del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver primero Hechos 4:31. Dice la Biblia así: cuando hubieron orado, en el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando el poder, hermanos, del Espíritu Santo se manifiesta en la vida del hombre, va a venir a sacudir todo.
Va a venir a sacudirnos si estamos durmiendo, si estamos pasivos. Va a venir a inquietarnos. Va a venir a que ya no estemos durmiendo, a hacer que despertemos para seguir hablando de Cristo, para seguir hablando de Jesús. Si podemos seguir leyendo el libro de los Hechos, los apóstoles, los discípulos empezaron a hablar, a testificar con gran poder, con gran autoridad de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso viene a ser el Espíritu Santo en ti. Déjalo que Él toque, déjalo que Él se more en tu casa, que Él venga a reposar en tu vida. Déjalo, permítele que el Espíritu Santo, ¿sabes? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo no va a reposar donde hay pecado, donde hay inmundicia. No, vamos a cuidarnos, vamos a guardar nuestro corazón, vamos a guardar nuestra vida física también, nuestros hechos, nuestras acciones las vamos a cuidar para que el Espíritu Santo venga a habitar, para que llene, sature nuestros corazones, para que desbordemos. Y lo que vamos a empezar a sacar después de ser llenos, vamos a desbordar ese fruto del Espíritu Santo. Vamos a desbordar amor, vamos a desbordar paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso es lo que se va a mostrar en nosotros, amado hermano. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Eso viene a ser el Espíritu Santo. Viene a sacudir todo y viene a remover las cosas. Viene a quitar lo que no es bueno. Viene y lo saca y pone lo que sí es bueno en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hechos 4:33. También nos habla la Biblia. Dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder, hermanos, los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Amén. Con poder, con autoridad. Si vemos en la Biblia, dice que el apóstol Pedro se paró, se puso de pies en el día del Pentecostés después de recibir al Espíritu Santo. Se paró y se puso de pies y empezó a hablar de Jesucristo y empezó a confrontar a las personas, a todos aquellos que estaban en ese lugar, todos los que habían llegado a ese lugar. Empezaron a escuchar las grandes palabras que hablaba Pedro, y dice la palabra de Dios que la gente decía: que no estos son del vulgo, que no estos son sin letra, que no estos son sin conocimiento. ¿Cómo es que podemos escucharlos hablar de esta manera? Y no eran ellos, era el Espíritu Santo que estaba hablando a través de la vida de Pedro. Bendito sea su nombre. Era el Espíritu Santo el que le dio el poder para que con gran poder pudiera dar testimonio de Jesucristo, de la resurrección de Cristo. Y había gracia en sus vidas, había gracia en ellos. Bendito sea Dios, porque era la gracia de Dios sobre ellos. Aleluya. Qué bueno es el Señor, amado hermano. Hechos 6:8 también dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Y podemos ver que el Espíritu Santo dijo la promesa, lo que Dios había prometido, era que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre todos. Amén. Antes, en el Antiguo Testamento, se derramaba el Espíritu Santo sobre reyes, sobre sacerdotes, solamente. El Espíritu Santo no estaba para toda la gente. Pero en el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo se derramó para toda carne. Esteban fue un hombre, dice que era un servidor, un diácono, que estaba sirviendo las mesas, pero era lleno del Espíritu Santo, era lleno de fe. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces el Espíritu Santo no se va a limitar solamente a una persona. Si tú lo quieres, el Espíritu Santo está dispuesto a venir a ti. El Espíritu Santo está dispuesto para que tú lo invites, para que camine contigo. Amén. Él no se va a limitar a alguien solamente, no, Él está presto para todos. Esa es la promesa de Dios, esa es la promesa de Jesús. Él dijo: esperen aquí en Jerusalén, mientras yo voy a rogarle al Padre que envíe al Consolador. Y cuando el Consolador venga, Él los va a investir de poder para que ustedes puedan ser testigos, para que ustedes puedan ser predicadores de la palabra, para que ustedes puedan hablar de Cristo,
Bendito sea su nombre. Entonces Esteban dice que fue un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y él era el que servía las mesas, pero dice que después empezó a hacer milagros. Dios empezó a obrar en su vida. El Espíritu Santo empezó a hacer milagros a través de la vida de Esteban. Amado hermano, Dios se manifestó en su vida. Dios le mostró grandes cosas a Esteban. Esteban fue el primer mártir de la Biblia también. Aquel que murió sacrificado, aquel que murió apedreado por predicar el Evangelio. Amén. Entonces el Espíritu Santo también te da ese poder para que tú puedas morir por Cristo, para que tú puedas dar tu vida por Él. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y grandes prodigios se hacían a través de la vida de Esteban. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Aleluya, gloria a Dios. 1 Corintios 2, 4 al 5 dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el apóstol Pablo fue un hombre que Jesucristo se le reveló para que fuera testigo, para que hiciera grandes cosas para la obra de Dios, para que se moviera en milagros, para que se moviera en prodigios, en señales, en la predicación. Pero cuando él llegaba a predicar, él dice: no vengo con palabras mías. No vengo por lo que yo sé o por todo lo que yo estudié desde pequeño, por lo que yo conozco, por la sabiduría que tengo. Yo no vengo en eso. Yo vengo, dice, en el poder del Espíritu, en ese dunamis del Espíritu, en esa dinamita que viene a traer el Espíritu Santo a la vida de las personas. Yo vengo en ese poder, dice, para que la fe de ustedes no esté fundada, no esté establecida en la sabiduría, en palabras de sabiduría humana, sino en ese poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, para que ustedes vean. Amén. Para que ustedes puedan comprobar, dice, mi predicación no fue con palabras, dice, persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Porque donde quiera que el apóstol Pablo iba, dice la palabra de Dios, que milagros sucedían, que maravillas se mostraban, se dejaban ver. El apóstol Pablo hablaba, predicaba en los lugares, la gente se convertía y la gente era sana. Amén. Porque él iba en el nombre de Jesús, porque él iba y predicaba el nombre de Jesucristo, y el Espíritu Santo respaldaba lo que él hablaba. Bendito sea su nombre. Y sabes, el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y sabes, si podemos ver la vida del apóstol Pablo, no fue una vida fácil. Hubo luchas en su vida, hubo golpes, hubo maltrato, la gente hablaba, la gente decía, la gente lo quería matar. Pero él dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. ¿Cómo estamos nosotros? Porque muchas veces, cuando estamos pasando un momento difícil, nos queremos desanimar. El apóstol Pablo dice: muchas veces pasé naufragio, muchas veces una vez lo apedrearon, casi lo dejaron muerto. La gente pensaba que estaba muerto. Y en el libro de los Hechos lo vamos a ver. Dice que la gente pensó que ya estaba muerto y lo dejaron tirado. Pero Dios le dio vida para que siguiera predicando. Amén. Algo que hemos aprendido, que Dios te va a llamar a su presencia hasta el día que tú hayas cumplido todo lo que tienes que hacer aquí en la tierra. Mientras tú no hayas cumplido todo lo que tienes que hacer aquí en la tierra, sigue trabajando mejor, esfuérzate y sé valiente, como dice su palabra. Y sigamos trabajando y sigamos hablando de Cristo hasta que llegue el tiempo que nosotros hayamos cumplido nuestra misión en la tierra. Dijo el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he terminado, dice, mi carrera, me he mantenido firme y ahora me está esperando mi corona que Jesús ha preparado para mí.
Entonces sigamos adelante, sigamos predicando, sigamos avanzando, porque el Evangelio no es cualquier cosa, el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio va a venir a mover, a sacar todo lo que está estorbando y a establecer el reino de Dios. Bendito sea su nombre, aleluya. Vamos a leer primera de Tesalonicenses 1:5 también. Dice la Biblia así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aleluya. La palabra de Dios, hermanos, se tiene que predicar con denuedo. La palabra de Dios se tiene que predicar con autoridad. La palabra de Dios se tiene que predicar con autoridad, con poder. Amén. El enemigo siempre va a querer venir a meter ahí su cuchara, como dice, o a venir a meter duda. Pero nosotros tenemos que confiar en que Dios está con nosotros. Y si está Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie contra nosotros, porque nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Porque a nosotros nos acompaña el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que va con nosotros, es el que va contigo, es el que va conmigo cada que salimos, cada que hablamos, cada que predicamos. Y este año, como les digo, va a ser un año de gran trabajo también. Vamos a salir, vamos a ir y predicar, vamos a ir y vamos a llevar el pan a los lugares donde lo necesitan y vamos a predicar y vamos a evangelizar. Ese es el llamado de la iglesia, ese es el trabajo que la iglesia tiene que hacer. Amén. Y tenemos que estar dispuestos, nuestro corazón tiene que estar dispuesto a hacer el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice Pablo, dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente. Tenemos que ir a la gente y tenemos que orar por las personas. Si vamos a la casa de un enfermo, tenemos que orar y que nuestro evangelio no solamente vaya con palabras, sino con la demostración del Espíritu Santo. Aleluya. Que la persona que está enferma pueda sanarse. Que aquel que está esclavizado a algo pueda ser libre en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. Dice la palabra de Dios también: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre ustedes van a echar fuera demonios. En mi nombre van a hablar nuevas lenguas. En mi nombre ustedes van a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Y si ustedes comen algo mortífero, algo que les haga daño, no les va a hacer daño, porque ustedes van en mi nombre. Amén. El apóstol Pablo dice que llegó a un lugar y le picó una serpiente, una víbora. Y aquel hombre, dice, de aquel lugar, el jefe de ahí de donde llegó, dijo: este hombre va a morir. Pero dice que él se sacudió en el fuego. La sacudió la serpiente y esa serpiente cayó y él siguió como si nada. Porque iba con el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba con él. Amados hermanos, vamos a avanzar en este año, amén. Vamos a caminar creyendo en las promesas de Dios, en lo que Dios ha prometido para la iglesia. Dios nos hablaba también hace 8 días y Dios decía que Él está con nosotros y Él siempre va a estar con nosotros. Que tengamos ese ánimo, que tengamos esa voluntad de hacer la voluntad de Dios, que dispongamos nuestros corazones para cumplir lo que Dios quiere hacer en este lugar. Aleluya. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que Dios ha puesto en ti y en mí no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de temor. Así que no es para que cuando venga alguna situación a nuestras vidas dudemos y dejemos todo y salgamos corriendo. No, el espíritu que Dios ha puesto en ti, en tu corazón, en tu vida, es un espíritu de poder, dice. Es el poder de Dios en tu vida, es el poder de Dios obrando en tu casa, es el poder de Dios obrando en tu cuerpo, es el poder de Dios obrando en tu familia, en nuestros hijos, es el poder de Dios que está manifestándose, que está estableciendo su gloria, que está estableciendo su reino. Bendito sea el Señor. Dios se está moviendo, Dios está obrando con poder en su iglesia. Es un espíritu de amor, dice. Tenemos que amar al prójimo, tenemos que orar por el prójimo. Si tú lo amas, si tú amas a tu prójimo, si tú no quieres que los demás se pierdan, tú tienes que orar por ellos, tienes que clamar, tienes que doblar rodillas. Tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que doblar nuestras rodillas. Quizás muchas veces pasamos nosotros momentos difíciles y no tenemos ganas de orar por alguien más porque estamos pasando momentos difíciles.
Pero nosotros tenemos que poner nuestras cargas en el Señor. Él va a tener cuidado de nosotros y nosotros vamos a seguir trabajando en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que nosotros sigamos orando por aquel que lo necesita, aquel que está lejos de Dios, aquel que está enfermo, aquel que tiene alguna necesidad. Vamos a seguir orando porque le amamos, y si amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Aleluya. Dominio propio, dice también su palabra. Nos ha dado ese espíritu de Dios. Viene para controlar toda tu vida. Viene para controlar tu carácter. Viene para controlar nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, amado hermano. Viene para que nos sometamos al Espíritu. Amén. Vamos a someternos al Espíritu Santo. Vamos a decirle: Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas. Ya no queremos vivir nosotros. Queremos que Cristo viva en nosotros. Queremos actuar como Cristo. Queremos amar como Cristo. Queremos predicar como Cristo, con autoridad. Dice la palabra de Dios que los que escuchaban predicar a Jesucristo, dice: wow, con qué autoridad predica este hombre. Todas las cosas que hace, las hace bien. Y se admiraban de su doctrina, porque no les enseñaba, dice, como los demás. Jesucristo enseñaba con autoridad. Y entonces el Espíritu Santo va a traer el carácter de Cristo a tu vida, a mi vida, para que nosotros podamos ser como Jesús, actuar como Jesús, amar como Cristo. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive, amado hermano? Gloria a Dios. Hechos 2, 3 y 4. Y con esto terminamos. Dice la palabra de Dios: y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aleluya. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. El Espíritu Santo cayó sobre la iglesia. Aleluya. El Espíritu Santo vino para manifestar la gloria de Dios. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no hay poder. Sin el Espíritu Santo no hay milagros. Sin el Espíritu Santo no hay gloria. No hay testimonio eficaz. Por lo tanto, la expansión de la iglesia en la tierra depende del poder del Espíritu Santo, porque para eso Dios confirmó la predicación del Evangelio con señales, prodigios y diversos milagros, y el repartimiento del Espíritu Santo. Aleluya. Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos, para predicar. Necesitamos al Espíritu Santo para que sucedan milagros. Necesitamos al Espíritu Santo para ser eficaces en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros decimos. Gloria a Dios. Para que se extienda, para que se expanda el reino de Dios, para que la iglesia crezca, necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Y dice que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y Él nos dio dones como Él quiso. Él repartió como Él quiso. Amén. Dios te ha dado un don a ti, Juan. Dios te ha dado un don a ti. Tú lo tienes, tú tienes al Espíritu Santo. Solo tienes que buscarlo. Porque el que busca encuentra. El que llama, dice, se le abrirá. Al que pide, recibe. Amén. Todos tenemos un don que Dios ha depositado en nosotros. Y el don que Dios nos da, yo quiero que entendamos esto. El don que Dios ha puesto en nosotros no es un don para que nosotros nos sintamos mayor que otro. No es para que nosotros crezcamos y digamos: ay, tengo dones. Ay, yo puedo usar el don como yo quiera. No, el don es para la edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se levante, para que la iglesia avance. Para eso Dios reparte dones. No solamente para que nosotros, para que nos vean y digan: wow, ese hombre tiene dones. Ese hombre puede hacer milagros. No, nosotros no hacemos nada. Simplemente somos siervos de Dios, el cual Él se complació en nosotros y nos ha dado su Espíritu para que se cumpla toda la voluntad de Dios aquí en la tierra. Bendito y alabado es su nombre. Para eso tenemos los dones. Para eso Dios depositó en nosotros al Espíritu Santo. Para eso Dios lo derramó en nosotros. Para que la iglesia crezca y avance. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Para eso lo tenemos, para ser eficaces en la gran comisión que Jesús nos ha dejado a ti y a mí. Aleluya. Para eso Dios nos ha dado su Espíritu. Y este año lo vamos a buscar con más fuerzas.
Este año lo vamos a desear más al Espíritu Santo. ¿Sabes? Yo quiero decirte, el Espíritu Santo, si no lo deseamos, Él no va a venir. Yo sé que el Espíritu Santo, la Biblia dice que cuando creímos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí está en ti y en mí. Pero si tú y yo lo ignoramos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo también dice que tiene sentimientos y se entristece. Y también dice, no apaguéis al Espíritu. Podemos apagar el Espíritu. Entonces tenemos que desearlo para que Él se manifieste. Porque el reino de Dios se va a manifestar. Dios va a manifestar su reino donde quieren las personas, donde los hombres, las mujeres desean que Dios se manifieste. Ahí es donde se va a ver la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y entonces este año vamos a desearlo más. Vamos a orar por dones, para que la iglesia tenga dones, para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir creciendo en la obra de Dios. Amén. No solamente, les vuelvo a repetir, no para que crezcamos nosotros y nos conozcan todas las personas, no. Es para que nosotros podamos ser buenos testigos, como dice su palabra, me seréis testigos, para que seamos buenos testigos aquí en nuestras casas, aquí en la Noria, en Ejutla y en todo lugar. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Padre, te agradecemos por tu palabra. Agradecemos porque tú nos estás enseñando, nos estás preparando para este año, Señor. Creemos, Señor, que este año vamos a trabajar más, este año nos vamos a esforzar más, este año, Señor, vamos a orar más, este año vamos a leer tu palabra más, este año, Señor, vamos a ayunar más, Dios mío, porque queremos, Señor, que tú, Padre mío, prepares esta iglesia, una iglesia gloriosa, Señor.